Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y así nosotros reflexionamos sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 4 hasta el versículo 8. Decíamos nosotros aquí que la iglesia primitiva que es perseguida, comienzan las primeras persecuciones y luego vemos ya desde el versículo 4 Felipe en Samaria. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces aquí esta narración que nos habla sobre el actuar de Felipe. Felipe ya lo hemos presentado en los estudios anteriores. Ustedes pueden volver también ahí, YouTube, ahí tenemos Ñande Yarañe, la parte del Nuevo Testamento, y dentro allí pueden encontrar nuestros cursos bíblicos de todos los días. Hemos explicado quién es Felipe. Felipe también era uno de aquellos diáconos elegidos, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 justamente encontrábamos cuando había surgido este problema entre los que pertenecían a la comunidad hebrea y la comunidad de los griegos. Entonces, ante esta disputa, esta situación, tienen que tomar una cierta decisión. Vamos a buscar hombres buenos que nos puedan ayudar, sobre todo en la distribución de los bienes materiales, en cuanto que nosotros tenemos que seguir, dice, con el anuncio de la palabra de Nicatuña de ella, pues está en estos detalles que son detalles muy mundanos, muy de la vida cotidiana, porque nosotros tenemos que dar lo fundamental, es decir, la predicación, tenemos que transmitir el evangelio. Es interesante cómo se presenta aquí, entonces ya hay una buena presentación de lo que significa la prédica, lo que significa entonces el anunciar a Jesucristo, que después nos tiene que llevar a un accionar concreto. Pero como nosotros también somos limitados, necesitamos una buena organización. Dígate,
la dicatuila ya rapa no viene ella por monaimba sino que hacer bien las cosas y darle lugar también a las personas. Esa es la comunidad. La comunidad es la que se responsabiliza de todo el conjunto de actividades de esta misma iglesia, para ser generosos, para que podamos también nosotros, cada uno, poner ese granito de arena dentro de la comunidad. Diga, tú y coña de la ya la cristianos a la mombrí y la ñamaña ina cucuatija y ñoya va a poseer esente lleva ahora hay ente mañana ya pongo a su ¿verdad? Nosotros sabemos también que de por sí ya todo el Antiguo Testamento desde el inicio nos ha presentado que Dios es comunidad y por lo tanto nosotros al ser imagen y semejanza de Dios estamos llamados a vivir en comunidad. La realización y la planificación va en comunidad. Todo lo que es justamente egoísmo, todo lo que es un encerrarse en sí mismo es lo que después va a destruir la comunidad como tal. Porque gente se lleva hacia a penu las yo que fuera ancane a ya y fuera ambos que fuera llega a se interesa y se pota la sella posee etc. Y así destruimos la comunidad, así destruimos nuestras familias, la gran familia de la humanidad. Dios nos llama entonces a la unidad. Dios nos llama a una responsabilidad uno por el otro, ¿verdad? No donde uno sobresalga y uno sea el que tenga que manejar todo. E incluso después vienen los problemas, ¿verdad? Porque si somos egoístas con los bienes, con la acumulación de los bienes, o al mismo tiempo con eso después comenzamos a tener poder sobre los demás, ¿verdad? Entonces ahí si no somos generosos, si somos malitos, ella lleva, entonces ahí comenzamos a destruir la misma comunidad. Bueno, todos estos detalles son los elementos sobre los que la palabra de Dios y la Biblia va reflexionando y nos va mostrando el camino. Esta es la hoja de ruta, ¿verdad? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entonces nosotros proponer? Y aquí dice que Felipe predicaba, anunciaba, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros dando grandes gritos salían de muchos que estaban poseídos, un buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y así se produce la gran alegría. El gran gozo en aquella ciudad vino de gran tristeza y dolor en Jerusalén que se vivía en el momento en que nosotros estamos encerrados, en el momento en que nosotros estamos viviendo ese aire de egoísmo, ese aire de gente sea lleva, o también ese aire del poder opresor, atención. Entonces son problemas serios dentro de la humanidad, no es la primera vez. Y esto es lo que se vuelve a repetir en nuestra historia, de una o de otra manera. Algunas veces coñan de ella, no, nuestro tiempo, ahora nosotros vivimos bien porque vivimos en la libertad. ¿Libertad de qué? ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? Tal vez sean de una manera muy solapada, pero tantas veces estamos nosotros atados a ciertas circunstancias y a ciertos egoísmos. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Nuevo Testamento.
vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la gran fiesta de la presentación del Señor. Peñandillara, Ayepa, Oujo, Yecuacá se presenta ante el templo, es decir, ante la comunidad, lo que hemos recibido como gracia que le presentamos a Dios mismo. Aupeala a San José, a María Oyapoa Cuejicuayayepa, el fruto del seno de su vientre, sobre todo por obra del Espíritu Santo, con Ajacuera, o eras ayer como y Peñandillara renonde, pendereme eva cueorebe, a coanga orero hueruyeu, arome ende Peñandillara. Es la misión de cada uno de nosotros, queridos hermanos, como cristianos, que podamos entender cómo el Señor nos regala esta gracia. Hoy escuchamos nosotros la palabra del Señor y reflexionamos desde el profeta Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví. Y así continúa la palabra del Señor a través de Malaquías. Yahvé entonces que envía a su mensajero, que dice la Malaquías. Entonces, queridos hermanos, la presentación del Señor es justamente esto. Cada uno de nosotros también tenemos que recordar que provenimos del Señor, somos gracia de Dios. Esto lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Allí el don, el fruto de su bondad y su amor. Hago angañandella y bueno ñandillara andere me eva cuecheve na ape ay cuame y yunde amoinde pope y catujanguay chande remongacua. Y la fuerza y la gracia del Señor, ya nos damos cuenta, como nos dice el profeta Malaquías, es el que hará como ese fundidor que nos purifica, como esa lejía ella lleva homopoti peñaneña, homopoti peñanderecoveja, homopoti peñandenetabe, porque es taña y conteme upea. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandillara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandillara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 en adelante. Nosotros decíamos aquí que en la ciudad comienza ese gran gozo, esa gran alegría. Fue grande la alegría de aquella ciudad, ese dolor, esa tristeza que se vivía en Jerusalén, por lo menos ahora se rompe. Vino de la realidad del poder espiritual. Esta alegría nos da la realidad del poder espiritual. Es decir, la ñasejanguañande, de todo lo que es consecuencia del pecado. El estar paralíticos, el no poder hacer nada, el vivir el egoísmo, la falta de entendimiento, la poca capacidad de diálogo,
el deseo simplemente de apoderarnos de los bienes de los demás, o de vivir en la lujuria, o de vivir, eso sería el placer, o de tener simplemente el poder para pisotear a los demás, o de vivir buscando simplemente los bienes materiales, la plata, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que nos esclavizan. Y entonces aquí, cuando nosotros hablamos que vino de la realidad del poder espiritual, quiere decir que esta alegría nos produce cuando nosotros nos liberamos. Dayahai upearapucuerintema. Dayahai umiarapucuerintema. Koanga viveña de ñañe punu ayeva. Ñañe mombarete koanga viveña de ñañe punu. Yaya popona veña de yara oyerurea ñande. Y esto nos dice justamente, son las señales que Jesús hace. ¿A través de quién? Y a través, en este caso, ya de sus discípulos. Estamos hablando de Felipe, alguien que pertenece a la comunidad cristiana. Entonces, vea la famoso Alter Christi. La acción de Jesucristo, ¿se acuerdan? Que era sanar a los paralíticos, sanar a aquel que estaba enfermo, sanar a aquel que estaba poseído, que estaba lisiado. Cuando hayan de yara huerome en baiteso, epo a que dale, eyeteurogena ni la reputate upe vejina lleva. Y así. Pero vino especialmente mientras Felipe les predicaba a Cristo, y por eso es un bien espiritual. Para que nosotros podamos liberarnos de todo mal, necesitamos este bien espiritual, y el bien espiritual es la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Queridos amigos, me deleito en predicarles todas las doctrinas que encuentro en la palabra de Dios. Me deleito. Quiere decir que somos nosotros primeros quienes vivimos esa alegría de la palabra de Dios. Me deleito en predicar estas doctrinas de la palabra de Dios, que yo encuentro en mi reflexión y que yo entiendo, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero deseo siempre predicar la persona de Cristo sobre la doctrina. La persona de Cristo sobre la doctrina. Y tenemos que hacer, ¿verdad?, como un balance y entender lo que nos está queriendo decir. ¿Qué significa predicar la persona de Cristo sobre la doctrina? Quiere decir, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros no nos podemos encerrar simplemente, ¿verdad?, a una doctrina. Es decir, pero después nosotros no le damos la verdadera presencia de un Dios que ama y que quiere. La verdadera presencia de Dios que nos anima y que nos fortalece, ¿verdad? Entonces ahí está la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo la que nos tiene que animar. Es la persona de Jesucristo la que nos tiene que llevar adelante. Es la persona de Jesucristo entonces la que nos tiene que ayudar evidentemente a ser diferentes y a hacer el bien también a los demás, con un desapego total, ¿verdad? Por eso dice la persona de Cristo y no simplemente la doctrina, porque recuerden que la doctrina o la ley de por sí, como decía San Pablo también, muchas veces también puede ser esclavizante, porque nosotros al final de cuentas queremos esa ley. Pablo llama la ley como las muletas que uno utiliza para poder, mientras todavía no tenga la fuerza necesaria de caminar por sí mismo, entonces dice sostenerse a través de la ley, porque la ley te va indicando, te va mostrando. Pero cuando nosotros utilizamos la ley simplemente para una comodidad nuestra, e incluso después, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa, lleva la ley incluso contra los demás, y entonces no le tenemos a un Cristo presente en nuestra vida, pero auténticamente, entonces nunca va a haber un cambio, sino que nosotros incluso vamos a querer tergiversar, llamamos en data, pero la ley es esta, la ley es aquella, ¿verdad?
El amor a Jesucristo es aquello que nos cambia a nosotros y nos hace diferentes. La ñandella al juro de Yárabe, nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de afrontar y de buscar soluciones a los problemas que vamos encontrando en nuestro propio camino. San Juan ya lleva en el capítulo 21 cuando Jesús le llama a Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, porque es el amor. Él no le dice, Pedro, ne mandó a Pablo, gracias a Mayema, Pombo, Espama, ne mandó a Pio de la doctrina. Sí, y que otro es pero sin embargo es el amor lo que a nosotros nos va a mover, para que nosotros entonces respondamos mejor a las necesidades de las personas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores, si se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En su reflexión dominical antes del rezo mariano del Ángelus, el Papa Francisco nos invita a aprender de los pobres de espíritu, que reconocen el bien que viene de Dios y atesoran lo que reciben y no lo desperdician. No somos bendecidos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Hay que difundir una ecología de justicia y caridad y considerar a cada persona como un don sagrado y único. Francisco subrayó que los pobres de espíritu son aquellos que saben que no se bastan consigo mismos, que no son autosuficientes y viven como mendicantes de Dios. Se sienten necesitados de Él y reconocen que el bien viene de Él como don de gracia. No desperdiciar nos permite apreciar el valor de nosotros mismos, de las personas y de las cosas, pero lamentablemente, dijo el Papa, es un principio a menudo desatendido, sobre todo en las sociedades más ricas en las que domina la cultura del derroche y la cultura del descarte. Las dos son una peste. Y contra la mentalidad del derroche, Francisco propone 3 desafíos. No desperdiciar el don que nosotros somos, no desperdiciar los dones que tenemos y no descartar a las personas. Tras la oración mariana, también el Papa expresó su preocupación por la escalada de violencia en Tierra Santa y lanza un sentido llamamiento a los 2 gobiernos implicados y a la comunidad internacional para que encuentren sin demora vías de paz. Y lo dijo recordando las noticias con el corazón profundamente entristecido. Recuerda en particular la muerte de 10 palestinos, entre ellos una mujer, asesinado durante acciones militares antiterroristas israelíes en Palestina, y lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando 7 judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y 3 resultaron heridos al salir de la sinagoga. La espiral de muerte que aumenta día a día no hace más que cerrar los pocos activos de confianza que existen entre los 2 pueblos. El pontífice recuerda que desde principios de año decenas de palestinos han muerto en tiroteos con el ejército israelí. Hago un llamado a los 2 gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren inmediatamente y sin demora otros caminos que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Recemos por ello, hermanos y hermanas. Seguidamente dirigió sus pensamientos al estancamiento en la región de Nagorno-Karabaj, donde la emergencia humanitaria es aguda, y junto a él estaban 2 jóvenes de Acción Católica en representación de los congregados en la Plaza de San Pedro para la cita anual de la Caravana de la Paz, cuyo lema este año es «Entrénate a la paz». Llamamiento urgentísimo a la concordia, a punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania. El Papa invita a rezar por su viaje a África, probada por los conflictos. Su 40 viaje apostólico lo hará en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En su peregrinación ecuménica viajará a Sudán del Sur junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Viviremos juntos como hermanos una peregrinación ecuménica de paz. Quelle terre sono provate da lunghi profitti. La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, a causa de los enfrentamientos armados y la explotación, mientras que Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no ve la hora de que terminen las continuas violencias que obligan a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran dificultad. Recordó también el Día Mundial de los Enfermos de Lepra, que se celebra ayer. Cada último domingo de enero se celebra un momento importante de cercanía a los afectados por la enfermedad de Hansen o la lepra.
En el Ángelus, Francisco denunció las graves violaciones de los derechos humanos causadas por la estigmatización de la enfermedad que va en aumento en los países más pobres. Ninguno en los márgenes, ese es el lema de este año para recordar que nadie debe ser dejado atrás. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: «Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis». Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8, dice que fue grande la alegría de aquella ciudad con la prédica de Felipe, el encuentro de Felipe con el pueblo. Oye, pues esto es lo que nos muestra y nos dice que tiene que hacer el cristiano. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que ofrecer esto a los demás. Ñande coñambu ara ñande la pisa cuera be ya sakai sube cuera la ñande ya huere coja be ñande ni ave ñande aputu ube ñande conazo be ñande le coe be lleva pe ñande yarañe porque upea la ñande mongu eta hina upea ita ñande pe ñande aputu ube be oseta ya pe ñande ni ay ya muite de lo más profundo, ¿verdad?, del corazón del hombre sale ese deseo de hacer el bien. Queridos hermanos, cuando somos egoístas, nadie me interesa. ¿Cuál es el termómetro para que vos sepas que verdaderamente le amamos al Señor? ¿Cuál es el termómetro para decir que estamos dispuestos, Señor, a ofrecer todo de nosotros por los demás? Solamente cuando nosotros nos metemos a ayudar, a servir, a ser generosos, a preocuparnos de los otros. Atención a lo que les digo. Y este es el termómetro, este es el criterio cristiano para que nosotros sepamos si nosotros estamos enamorados del Señor, si nosotros estamos enamorados del seguimiento, la secuela Cristi. Oye, esa la reja de Juján de la Pichape, oye, esa Perú pibe la dereja de Juján Peñán de Yara. Esta es la forma como nosotros le amamos a Dios, discúlpenme, pero esta y se juveñan de Yara se peace amor, porque se añe él hace rosario, porque se añe él hace santo renon debe, porque se aman de la se tatain de etcétera. Pero a ver esa peteín de la picha y contenido, esa peteín de la picha o uva pende quiere lleva, ande y quasi shui maeve, de quasi shui anni se torba, no me moleste mosquite, a upe veñan de ya disparaña, ni botaú, etcétera, etcétera. O si no, no es solamente luego porque viene un mendigo a pedirte algo, sino que por aquello que nosotros estamos haciendo por la comunidad y por la sociedad. Upe veñan de Yaicuata y la Yajajuba tan de Yajajú y veñan de la Pichame. ¿Saben cómo entonces? Cuando yo le estoy robando a alguien, le estoy robando a un ministerio, le estoy robando a un gobierno, le estoy robando a mi familia, le estoy robando a mi empresa, le estoy robando a la sociedad, le estoy robando a mis hermanos, a los pobres, le estoy robando entonces y me estoy adueñando
por injusticias que estoy cometiendo, quiere decir que se dajejuy veñan de yara. Se dajejuy veñan de yara. Este es el termómetro esencial y fundamental. Si yo amo verdaderamente a la comunidad, busco el bien de la comunidad, busco el bien de las personas, quiere decir que yo le amo a Dios. No hay otra manera entonces de manifestarlo. ¿Se acuerdan de la carta de San Juan justamente, verdad? Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, nos dice que el amor, Dios es amor, pero cómo Dios se manifiesta cuando yo lo demuestro verdaderamente en un compromiso real con mi comunidad, con la gente. Entonces no, yo soy una persona muy cristiana, tiene muchos bienes, tiene mucha riqueza, etc. Pero, por ejemplo, es injusto con su empleado, no le paga el salario que tiene que pagarle. Entonces no le paga IPS, no le paga lo que tiene que ser, no es capaz de compartir las bonificaciones, o lo que sea, ¿verdad? Que no tiene que venir simplemente por las leyes. Como yo les dije hace rato, en la reflexión que nosotros encontramos con San Pablo, y Pablo decía que la ley son las muletas que nos ayudan a caminar para caminar hacia la justicia, porque la definición de Dios es la justicia, ¿verdad? Dios es justo por antonomasia, por esencia. Lo elemental y lo fundamental de Dios es eso, ¿verdad? Bueno, pero cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas desde la ley, en este caso, vamos a mirar un poco desde la ley, no haría falta luego que se diga, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto yo le tengo que pagar? La ley te pone, bueno, pega el salario mínimo, mínimo. Entonces, por justicia, este es un salario mínimo. Pero nosotros tendríamos que entonces pensar un poquitito más, ¿verdad? Mirar, a ver cómo nos va en la medida, si nosotros vamos creciendo, si nosotros podemos más, evidentemente, que poco a poco también tenemos que ir pensando en algo más, ¿verdad? Tenemos que pensar en aquello que nos ayude a fortalecernos, a crecer, a mirar, ¿verdad?, el bien de la comunidad, el bien de las personas. Tenemos que trabajar en conjunto para hacer crecer a la misma sociedad, porque creciendo la sociedad, entonces también todos estaremos mucho mejor, ¿verdad? Pero cuando somos egoístas y comenzamos a acumular, a ver, acumular entonces a lo otro, vea que ocupamos o que con la misma frase, se allí la palabra, ambos y la otra, la otra y lo, huevina, pero ya, acurruca, pona huevina. Hay tirayo y la frase, bueno, así también. Hay tirayo y de verdad los bienes, y entonces yo estoy acumulando, yo me estoy enriqueciendo. Llego a andar y por el problema. Llego a andar con una cosa vecina allá. Anden de los vecina. Si me pone algo a veces anden de emboriajú vecina. Y así. Entonces, este es el termómetro. El amor al prójimo es el termómetro para decir si amamos verdaderamente a Dios. Y la primera de Juan justamente acentúa eso. ¿Cómo yo puedo decir que le amo a Dios? Si después en el fondo, no me preocupo de mi prójimo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Según la tradición, en una fecha como hoy, Jesús fue presentado en el templo por su madre, quien portaba, de acuerdo con la tradición mosaica, una vela que al ser encendida convirtió al niño en la luz que desde entonces alumbra el camino de todos los cristianos para alcanzar la salvación. Y por esto esa llama flamea en todos los corazones para iluminarnos en los recodos más apagados de nuestra existencia. Tal como le sucedió a los pastores que, extraviados en la isla de Tenerife, España, se la encontraron con Jesús en sus brazos, al borde de un abismo, una oscura noche de finales del siglo XIV, cuando estaba a punto de desbarrancarse todo el rebaño. Y con la luz que portaba en su mano les indicó el camino de regreso a su cobertizo. La historia entonces corrió de boca en boca y desató la devoción de todos los lugareños, que pronto le hicieron allí una capilla a la Virgen de las Candelas, como dieron en llamarla. Y más tarde le hicieron una hermosa basílica que rápidamente se convirtió en uno de los santuarios de peregrinación mariana más visitados por los españoles. Pues resulta que tras el descubrimiento de América, los conquistadores, de camino hacia nuestro continente, paraban en Tenerife para encomendarse a esta Virgen Morena, y entonces tal devoción traída a bordo de las carabelas se esparció por todo el Nuevo Mundo hasta llegar aquí a nuestro Valle de Aburrá, de cuya villa principal se convirtió en patrona a partir de 1675, año en el que oficialmente empezó a llamársele Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Por eso hoy celebramos con regocijo y devoción la fiesta de la Virgen de la Candelaria, hoy 2 de febrero, para que su llama sea el faro que ilumine nuestra ciudad en la búsqueda de la convivencia, la paz y la fraternidad cristiana que todos los antioqueños anhelamos y merecemos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy
porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles y desde aquí miramos todo lo que significa, ¿verdad? El amor a Dios tiene como termómetro, tiene como elemento fundamental que nos muestra a nosotros que amamos a Dios, el amor al prójimo. Ahora, nosotros vamos a seguir mirando y vamos a seguir entrando poco a poco después de haber visto lo que Felipe llega a mover dentro de esta comunidad. Porque toda la comunidad, al oírlo, decía, y al ver, oír y ver, los dos elementos de la Biblia que se utilizan siempre como elementos transformadores. Primero, tenemos que oír. La palabra Shema Israel, la palabra escuchar, que después va a significar también para nosotros obediencia. Obediencia. Ñajenduta, arejenduranani. La ya poponan las cosas no arejenduranani. Dahai cure pererente ande targrillo lo que sea. Tenare ya purare hijina ande hindu hijina veñan de yara o yerureande. La ñandeña Hendú dice que la palabra de Dios en realidad primero tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada. Ese es el querigma dentro de la estructura cristiana. Lo primero es el anunciar a Jesucristo. Cuando hubo problemas, y aquí mismo nosotros lo hemos encontrado en el capítulo 6, problemas en la comunidad, porque se desatendían a las viudas, etcétera, etcétera, de los griegos con respecto a los hebreos, etcétera. Lo primero que se hace es escuchar. Se reúnen, ven qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando entre nosotros. Ñaños hendúan, añas hendúan, años. Algunos hubo un tema con propuestas, pero directamente propuestas manipuladas, pensadas, elaboradas, pero desde su misma idea. O peor todavía, cuando yo digo no solamente de una idea, sino que buscando solamente sacar provecho y sacar tajada de esa situación. Atención, ahí va ahí. Eso no es cristiano. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, supuestamente traemos proyectos, supuestamente traemos
el camino que nos va a ayudar para poder salir de ciertas situaciones, ¿verdad? Pero en el fondo, va a la lleveruena, en el fondo, ñande yaguerula ñandebe o uponata, que es lo que me va a convenir a mí. Eso nosotros encontramos en muchas de las formas, ¿verdad? Cómo se presentan en las instituciones principalmente, ¿verdad? Para grandes proyectos. Yo tengo una empresa de tal cosa y entonces ya llevan toda la sociedad, toda la comunidad se tiene que mover, o todos los bienes y los recursos de la sociedad se tienen que mover en función de lo que yo puedo ofrecer. Porque se ve todo lo que es licitación, todo lo que se haga nata que te ayude. Se haga en tema. Pese ya pota, pepe ya, porque se haga coipea, se vende también me hace hoy. Entonces, se dan cuenta. Y fíjense nomás, en todas partes es así. En todas partes es así. No hace falta que yo diga 10.000 palabras sobre esto, porque esto es cuestión de abrir un poquitito los ojos, dar la vuelta por ahí, uno ya se da cuenta, ¿verdad? Y otras cosas son dejadas de lado. Yo, por ejemplo, entonces me puedo hacer, no sé, hoy Cotachico van a la Presidenta de la República. Y ahora, desde ahora, todo lo que es iglesia, todo lo que es religión, y todo lo demás, ya para ahí, ya estoy cocho y la estoy co. No puede ser, ¿verdad? Yo soy militar, ahora yo me subo aquí, ¿sabes? Se la manda, se la acabo. Entonces, de ahora, el ejército tiene que ser, entonces, el number one por esto, porque ¿entendiste? Y así cada uno se mete. Eso no es comunidad, ¿entiendes? Común unidad. Entonces, upear con la primero yo me de al oírlo y al ver. Oír y ver. Oír y ver. Upear ese es ñagenduna, la ñan de pueblo, ñagenduna, la ñan de gente, ñagendumba, oye, ¿verdad? O sea, vamos a entender hacia dónde tenemos que caminar, cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Pero primero tenemos que oír. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos, ¿verdad?, es sin ningún estudio previo de la realidad, de la sociedad. No sé, ¿quién preguntó, por ejemplo? A ver, uno que tiene que manejar a una comunidad donde todos hacemos parte de una res pública, o sea, todo esto es público, todo es nuestro, res pública, cosas del pueblo, de la gente, vea que dice la república lleva. Entonces yo tengo que primero hacer un estudio serio de la realidad. ¿Cuáles son, verdad, las necesidades del pueblo? Yo me doy cuenta que aquí hay muchos que se dejan llevar, ¿verdad? Y traen luego sociólogos y no sé qué cosa, y politólogos y de todo un poco. Pero ¿saben qué? Para ver cuáles son las necesidades de los vulnerables y qué discurso tengo que hacer para que yo gane. Y después, una vez que esté ahí, entonces haga lo que yo quiera. Vea la ñan de grandes intérpretes y lectores de la realidad. O sea, son marketingistas, ¿verdad? Marketing, a ver por dónde tenemos que caminar. ¿Qué es? Está bien, porque también se está jugando sobre la necesidad. De cierta manera es ver la necesidad, pero solamente el problema, el oír y el ver son dos cosas muy importantes. Entonces el clamor del pueblo, ¿verdad? Pero porque después tenemos que responder y hacer ese milagro, como decía y que hace Felipe aquí, ante la realidad y la necesidad de esa gente. El milagro ya dijimos que no es una cosa mágica. El milagro es responder y dar los recursos y orientar, porque Jesús le dice, llenen ustedes, pero ahora lo vamos a llenar con agua. Y en la medida en que nos esforzamos y hacemos este camino, entonces ahora saquen, ¿qué van a encontrar? El vino de la alegría. Y termina diciendo, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, queridos amigos, esto da mucho para reflexionar. Y ponajina coñan de yaraña ya lleva. Pero y tenemos que hacer el sentido comparativo de este camino político, económico, religioso, humano, antropológico que nosotros estamos haciendo en el día a día. Bueno, queridos amigos,
les dejo la bendición del Señor y que esto se haga también una realidad en el corazón y en el pensamiento de las personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.